Desde las deslumbrantes luces del escenario hasta los días de clandestinidad, el viaje de Inés Gómez Montt es una historia que pocos podrían haber imaginado. Surgida de la película Trick Track en 1997, alguna vez fue vista como un símbolo de éxito y glamour. Pero detrás de esa apariencia fastuosa, oscuros secretos comenzaron a revelarse. 4 órdenes de arresto, acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada. Después de 3 años huyendo con su esposo, pistas de su ex-suegra y mensajes filtrados han revelado una verdad muy diferente de la imagen perfecta que el público conocía. ¿Qué arrastró a Inés a esta espiral de culpa? ¿Y cómo enfrentará su pasado? Quédate, porque lo que viene seguramente te dejará sin aliento. Desde muy joven, a los 15 años, Inés Gómez Montt incursionó en la televisión, pero solo muchos años después consolidó verdaderamente su nombre. Desde pequeñas grabaciones hasta convertirse en uno de los rostros más solicitados de México, Inés demostró una pasión ardiente por las luces del escenario. Aunque desde niña le encantaba actuar frente al espejo, soñando con ser una estrella, su camino profesional no fue fácil. Su padre, a pesar de conocer el mundo de los medios, inicialmente se opuso rotundamente a que siguiera el arte. Las presiones familiares llegaron a hacerla tambalear, pero su anhelo de brillar la ayudó a perseverar. En sus primeros días de trabajo, estudiaba y grababa, durmiendo apenas unas horas al día. El cansancio parecía ahogar sus sueños, haciendo que Inés quisiera renunciar a todo muchas veces. Pero en lugar de retroceder, eligió cambiar de rumbo, abriendo un nuevo capítulo para sí misma. Abandonando la actuación, Inés se adentró en el periodismo en TV Azteca, comenzando desde cero. Aceptó todo tipo de trabajo detrás de cámaras, desde escribir guiones y practicar su dicción hasta preparar comida para sus colegas, solo para aprender el oficio. En aquel entonces, Inés no tenía privilegios, solo perseverancia y un espíritu de aprendizaje constante. Estas experiencias prácticas forjaron en ella carácter, agudeza y una mentalidad de acero. Poco después, gracias a su diligencia, se le dio la oportunidad de aparecer frente a las cámaras. Este camino ascendente le enseñó a Inés una valiosa lección. Ninguna gloria es gratuita. Fue durante esos meses que construyó un estilo perspicaz pero cautivador. Y fue precisamente eso lo que la llevó al siguiente punto de inflexión en su carrera. Unirse al famoso programa Ventaneando convirtió a Inés en un verdadero fenómeno. Con su estilo de conducción ingenioso y profundo, rápidamente se convirtió en una de las estrellas más brillantes del canal. Pero la luz del escenario también trajo consigo duros enfrentamientos. Un malentendido con un colega casi desata un escándalo mediático. En lugar de ignorar o confrontar, Inés tomó la iniciativa de disculparse, abriendo una relación de amistad poco común en la industria. Esa historia demostró su temple y sinceridad poco comunes. En el competitivo mundo del espectáculo, esta actitud la hizo diferente. También la ayudó a ser cada vez más querida, no solo por su talento, sino también por su corazón atento y solidario. En 2006, llegó un momento histórico para Inés cuando fue elegida para cubrir la Copa del Mundo en Alemania. Este evento demostró que no solo era un rostro popular, sino también una verdadera periodista. Su audacia, agudeza y enfoque creativo la hicieron destacar absolutamente. Uno de los momentos más memorables fue cuando Inés, vestida de novia, le propuso matrimonio a Tom Brady en medio de una conferencia de prensa, lo que provocó un revuelo en los medios de comunicación de todo el mundo. Aunque esta acción generó muchas opiniones encontradas, también contribuyó a grabar su imagen en la mente del público. Después de la Copa del Mundo, se abrieron las puertas a otros grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y el Super Bowl. Inés no solo informaba, sino que convertía cada evento en un espectáculo memorable. Una verdadera estrella de la televisión había quedado definida. Sin embargo, cuando su carrera estaba en la cima, Inés optó por retirarse para concentrarse en su familia. Dejó TV Azteca después de quedar embarazada, priorizando su vida privada en lugar de seguir persiguiendo el glamour. Aunque más tarde regresó a la televisión a través de programas especiales de Televisa, ya no mantuvo el ritmo de actividad intenso de antes. Inés eligió entonces ser madre a tiempo completo, cuidando un hogar cada vez más grande. Aún así, sus gloriosos días en Ventaneando dejaron muchas secuelas. Su revelación de la identidad del padre del hijo de la actriz Erika Buenfil conmocionó al mundo del espectáculo. Erika Buenfil incluso la llamó fugitiva, reflejando las tensiones latentes que habían rodeado silenciosamente la vida de Inés durante mucho tiempo.
Después de un primer matrimonio fallido, Inés se casó de nuevo con Víctor Manuel Álvarez Puga, un abogado de una familia distinguida. La vida parecía plena cuando tuvieron 2 hijos juntos, construyendo una familia numerosa con un total de 7 hijos entre ambos. Inés a menudo se llamaba a sí misma con orgullo una madre a tiempo completo, pero nunca abandonó su amor por los medios. Sin embargo, ese hermoso sueño se hizo añicos rápidamente cuando Inés y su esposo fueron acusados de malversación de fondos y lavado de dinero de fondos públicos. La tormenta legal comenzó a arreciar, arrasando con todo lo que ella había construido. De símbolo de éxito, Inés se enfrentó al riesgo de convertirse en una criminal buscada a nivel nacional. Las dificultades comenzaron a alejarla de la luz que alguna vez la había rodeado. Septiembre de 2021 marcó un hito oscuro en la vida de Inés, cuando se emitieron órdenes de arresto contra ella y su esposo. Ambos fueron acusados de estar involucrados en una red de lavado de dinero y fraude financiero a gran escala. Anteriormente, a principios de año, habían intentado obtener protección legal para evitar las crecientes acusaciones. En un intento por resolver la situación, Inés pagó más de 10 millones de pesos para saldar impuestos federales y evitar el enjuiciamiento. Sin embargo, esos esfuerzos solo lograron posponer temporalmente la catástrofe. Todas sus acciones fueron vigiladas de cerca, mientras que los medios de comunicación no dejaban de profundizar en su vida privada. La presión aumentó cada vez más, convirtiendo la vida de Inés en una huida sin fin, y eso era solo la punta del iceberg. Según información de Animal Político, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada confirmó que Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, habían salido de México varios meses antes de ser buscados. Interpol intervino rápidamente, emitiendo 2 fichas rojas internacionales para la pareja, permitiendo la vigilancia de sus actividades en más de 140 países. Las acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos los convirtieron en objetivos de una búsqueda global. De un ícono de los medios, Inés ahora era etiquetada como fugitiva. La imagen de una madre ejemplar, una presentadora encantadora, se derrumbó repentinamente. La presión de los medios y la opinión pública la rodeaba por todos lados. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. La historia de la culpa se revelaba gradualmente a una velocidad incontrolable. Un juez federal emitió una decisión crucial: dictar prisión preventiva contra Inés Gómez Montt. La razón principal fue su desatención a múltiples citatorios judiciales consecutivos, violando gravemente las normas de procedimiento. Esta orden, a diferencia de los procedimientos habituales, no permite el pago de fianza para obtener la libertad bajo caución. Si es arrestada, Inés enfrentará una pena de prisión de inmediato. Reforma informó que, aunque Inés presentó rápidamente un amparo para evitar su arresto, su solicitud fue denegada. El caso fue luego llevado a un tribunal de apelaciones para su posterior revisión. Al mismo tiempo, nuevas acusaciones se revelaban continuamente. Las deudas fiscales de millones de pesos hicieron que su situación fuera aún más sofocante. El futuro de Inés se oscurecía gradualmente. La orden de prisión preventiva contra Inés surgió de una evasión fiscal de 2017. Relacionada con 3.603 millones de pesos no pagados. Pero eso era solo la punta del iceberg. Anteriormente se habían emitido otras 3 órdenes de arresto, relacionadas con otros grandes fraudes fiscales por valor de 12.92 millones de pesos y 6.61 millones de pesos. Además, un juez en Almoloya de Juárez también ordenó el arresto de Inés por cargos de participación en delincuencia organizada y lavado de dinero por hasta 13.57 millones de pesos. Las enormes cifras, las crecientes acusaciones, empujaron a Inés a una situación cada vez más peligrosa. Los investigadores ahora no solo la apuntaban a ella, sino que también ampliaban el alcance de la investigación a sus asociados. La red de irregularidades comenzaba a desvelarse capa por capa. Ante la enorme presión, Inés intentó encontrar una salida mediante la reparación del daño. A finales de 2018 y mediados de 2019, pagó un total de 13.57 millones de pesos para resolver las acusaciones fiscales. Parecía que la tormenta había amainado, pero un cambio de gobierno invirtió la situación. Los acuerdos anteriores fueron cancelados y los términos de conciliación fueron oficialmente invalidados. Las acusaciones de fraude fiscal escalaron inmediatamente a acusaciones de lavado de dinero más graves. La Unidad de Inteligencia Financiera también intervino rápidamente en la investigación.
De intentar cerrar el pasado, Inés fue arrastrada más profundamente al torbellino legal. Todos los esfuerzos de conciliación fracasaron amargamente. Un nuevo capítulo, más oscuro, comenzaba a abrirse. En enero de 2023, la Fiscalía General de la República rechazó el amparo de Inés contra los nuevos procedimientos penales. La jueza Patricia Marcela Díez Cerda dictaminó claramente: Inés no solo había evadido impuestos, sino que también se sospechaba que utilizaba fondos de origen ilícito. La investigación ahora no solo giraba en torno a las cantidades no declaradas. El verdadero objetivo era rastrear el origen de los fondos turbios vinculados a actividades de delincuencia organizada. Con la orden de prisión preventiva en mano, las autoridades estaban decididas a no dejarla escapar del ámbito de la ley. Inés y su esposo, Víctor, ya no eran figuras del entretenimiento deslumbrantes. Se habían convertido en el centro de uno de los casos financieros más notorios de México. En medio de la tormenta, Inés seguía intentando proteger su imagen ante el público. Soy madre, soy conductora de televisión. No pertenezco a la delincuencia organizada, afirmó en un comunicado. Pero esa débil defensa no impidió que los problemas se acumularan. Recientemente se emitieron 10 nuevas órdenes de arresto, dirigidas no solo a Inés y Víctor, sino también a varios exaltos funcionarios. Eduardo Guerrero Durán, Paulo Uribe Arriaga y Emanuel Castillo también fueron arrastrados a la investigación. La magnitud del caso crecía, exponiendo una intrincada red de intereses. Aquellos que alguna vez estuvieron detrás del brillo ahora enfrentaban el riesgo de perderlo todo. La batalla legal no tenía vuelta atrás. Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés, tampoco escapó de la tormenta. Alguna vez fue director de Álvarez Puga y Asociados, una firma de abogados reconocida por sus numerosas actividades sociales. Bajo la fachada de la caridad, la empresa participó en varias campañas nacionales contra la pobreza y en apoyo a la comunidad. Pero al final, los complejos esquemas financieros y su conexión con Sergio López Castro, el rey del outsourcing, hicieron que todo se derrumbara. Estos modelos financieros fueron luego criminalizados por las reformas contra el fraude del presidente Andrés Manuel López Obrador. De actividades que alguna vez fueron elogiadas, Álvarez Puga ahora era visto como un eslabón clave en una cadena de fraude. El imperio construido con glamour se había convertido en un verdadero infierno. Cuando se pensaba que el escándalo legal había tocado fondo, un nuevo golpe sacudió a la opinión pública mexicana. Los nombres de Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, aparecieron inesperadamente en el impactante robo a la mansión del cantante Miguel Bosé. La noche del 18 de agosto de 2023, un grupo de delincuentes armados irrumpió en la lujosa villa en Rancho San Francisco, Ciudad de México, tomando como rehenes a Bosé, sus 2 hijos gemelos y empleados durante 2 horas. Robaron dinero, joyas y una Suburban justo delante de las fuerzas de seguridad de la zona. El caso fue impactante no solo por ser un robo común, sino también por revelar peligrosos vínculos ocultos. Cuando las pistas condujeron a Gómez Montt, la historia ya caótica se volvió aún más oscura y misteriosa. Todo se complicó aún más cuando surgió información de que Inés Gómez Montt era la verdadera dueña de la casa donde ocurrió el robo. Aunque Inés lo negó rápidamente, esta negación pareció incapaz de detener la creciente ola de sospechas. Periodistas como Inés Moreno revelaron que el verdadero objetivo del allanamiento podría haber sido recuperar documentos sensibles y no simplemente robar objetos de valor. Los detalles sobre cómo los ladrones evitaron la puerta principal e irrumpieron por una ventana mostraron un conocimiento inusual de la estructura de la casa. Todas las pistas apuntaban a una acción cuidadosamente calculada, posiblemente relacionada directamente con los secretos que Inés y su esposo querían ocultar. Una gran pregunta quedó en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de esta farsa? A la fascinación innegable de la historia se suma la imagen glamorosa que Inés Gómez Montt había construido cuidadosamente. No solo era un rostro famoso de la televisión, sino que también era venerada como un ícono de la moda, siempre apareciendo con atuendos deslumbrantes y accesorios de lujo. Su Instagram alguna vez estuvo lleno de fotos de colecciones de bolsos de millones de dólares, dejando boquiabiertos a los entusiastas de la moda. Entre ellos, el famoso bolso Kelly, símbolo de sofisticación y poder, siempre fue el favorito de Inés y lo mostraba como un tesoro. Las fotos de ella con bolsos Hermes, zapatos Louboutin y vestidos Dior eran una imagen familiar. Pero precisamente este lujo ahora se estaba convirtiendo en evidencia desfavorable en su contra. Con una colección de bolsos valorada entre decenas y cientos de miles de dólares cada uno, Inés Gómez Montt alguna vez fue un símbolo de un estilo de vida regio a los ojos del público.
los artículos de piel de cocodrilo de un amarillo brillante, los candados de plata grabados con su nombre. Alguna vez fueron admirados por muchos. Pero ese brillo comenzó a desvanecerse cuando los investigadores examinaron cada pequeño detalle de sus activos. Nuevos informes sugieren que, mientras estaba enredada en problemas legales, Inés y Víctor compraron silenciosamente una mansión de $17 millones en Miami. La posesión de propiedades de lujo mientras enfrentaban cargos de lavado de dinero convirtió los bolsos, los vestidos y los viajes lujosos en acusaciones silenciosas. Para muchos, la historia de Inés Gómez Montt se ha convertido en un símbolo de la espectacular caída desde la cima de la fama hasta el abismo del fracaso. De una niña que amaba actuar frente al espejo, una estrella de televisión codiciada, ella misma construyó un imperio lujoso. Pero fue precisamente esa vanidad la que ocultó las señales de advertencia desde muy temprano. Los bolsos de lujo, las mansiones opulentas, los vuelos privados elegantes, todo ahora está bajo estricta vigilancia. A medida que los secretos se revelan uno tras otro, la imagen de un símbolo de éxito se ha hecho añicos en una serie de preguntas sin respuesta. La huida de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga aún no muestra signos de detenerse. Ambos siguen siendo buscados internacionalmente, enfrentando una serie de cargos graves. Mientras tanto, el público no deja de preguntarse, ¿cuántos secretos más permanecen ocultos? ¿Son los incidentes como el de la mansión de Miguel Bosé solo la punta del iceberg o hay otros eslabones aún por revelar? En un mundo donde las luces del escenario y las sombras del crimen se cruzan, la historia de Inés Gómez Montt sirve como un cruel recordatorio. A veces, detrás del brillo hay noches profundas e impredecibles. La búsqueda de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga continúa causando revuelo con la aparición de información de que se esconden en una lujosa mansión que alguna vez fue propiedad de la legendaria cantante Cher. Según el periodista Javier Seriani, la pareja compró esta propiedad por $17 millones y actualmente vive una vida opulenta a pesar de ser buscados internacionalmente. El programa No Like, emitido el 14 de septiembre, también señaló varias coincidencias sospechosas entre la mansión actual y la antigua residencia de Cher, desde la chimenea hasta los pisos y el mobiliario. A pesar de ser fugitivos, Inés y Víctor disfrutan del lujo, lo que genera indignación en la opinión pública. Las acusaciones sostienen que sus fondos provienen de transacciones turbias, a través de un sistema de empresas fantasma durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se sospecha que cerca de $3,000 millones fueron transferidos ilegalmente a través de cuentas ilícitas. La sombra de la corrupción y el fraude se cierne cada vez más sobre la pareja fugitiva. Las revelaciones sobre la red de facturadoras operada por la familia Álvarez Puga han complicado aún más el caso. Se alega que estas empresas fantasmas son sofisticadas herramientas de lavado de dinero, legitimando enormes sumas de dinero a través de transacciones falsas. El nombre de Inés Gómez Montt, que alguna vez simbolizó belleza y éxito, ahora está ligado a un crimen financiero de una magnitud sin precedentes. Las autoridades mexicanas los acusan de manipular una serie de transacciones para malversar fondos públicos, mientras que la propia Inés seguía apareciendo en redes sociales con imágenes de lujo. El hecho de seguir ostentando un estilo de vida ostentoso en medio de una orden de búsqueda generó aún más indignación pública. Su sueño americano, ahora, está ensombrecido por graves acusaciones sin resolver. La gran pregunta que se plantea es, ¿podrán seguir huyendo para siempre? En medio de la tormenta legal que no amainaba, una figura inesperada alzó la voz. Tita Bravo, ex-suegra de Inés Gómez Montt. En una entrevista impactante con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Bravo reveló su desesperado viaje en un intento por encontrar a su exnuera y sus nietos. Como madre de Javier Díaz, el primer esposo de Inés, Bravo compartió que alguna vez estuvo obsesionada con rastrear el paradero de esta familia desaparecida. Consideró contratar detectives privados, incluso consultó abogados en Estados Unidos, pero finalmente se rindió agotada física y mentalmente. «Solo me queda rezar por la seguridad de los niños», dijo Bravo con la voz quebrada. Sus palabras reflejaban el dolor de una abuela impotente en medio de un torbellino de escándalo. Aún así, lo que Bravo escuchó de fuentes no oficiales no dejó de helar la sangre de la opinión pública. Según ella, había rumores de que Inés y Víctor se escondían en Miami o habían regresado sigilosamente a México. Sin embargo, también afirmó que no tenía pruebas concretas para verificar ninguna de las hipótesis.
Esas palabras mostraban la confusión e impotencia de alguien que alguna vez fue un familiar cercano, pero que ahora solo podía observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. En un mundo lleno de rumores y sombras, incluso aquellos más cercanos a Inés no podían comprender la verdad. Su misteriosa desaparición hizo que el caso fuera aún más complejo y ambiguo que nunca. Cuando se le preguntó directamente sobre las acusaciones contra Inés y Víctor, Bravo no dudó en hablar con franqueza. Afirmó que todo el mundo sabía que Álvarez Puga estaba involucrado en actividades turbias desde hacía mucho tiempo. Según ella, con sus complejas relaciones políticas y su intrincada red de cómplices, rastrear a la pareja era casi imposible. Si quisieran atraparlos, tendrían que derribar todo el sistema, comentó Bravo. Una declaración fría que exponía el lado oscuro del poder, el dinero y el crimen entrelazados. Bravo tampoco ocultó su escepticismo hacia agencias como Interpol, sugiriendo que solo actuaban por las apariencias. Estas revelaciones generaron aún más preguntas incómodas en el público. A pesar de las graves acusaciones que se lanzaban continuamente, lo que más atormentaba a Bravo era el futuro de sus nietos. Enfatizó que, a pesar de los errores de los adultos, los niños inocentes aún necesitaban tener el derecho de vincularse con ambos padres. «Solo espero que mis nietos crezcan en el amor, estén donde estén», dijo con la voz entrecortada. En un mundo donde la reputación, el dinero y el poder se desvelaban capa por capa, esos niños se convertían en las víctimas más silenciosas. Las sinceras declaraciones de Tita Bravo arrojaron luz sobre el lado oscuro, muy real y doloroso, de un caso que estaba sacudiendo a México, y la historia de Inés Gómez Montt aún no había llegado a su fin. La historia de Inés Gómez Montt no es solo una serie de escándalos legales, sino también un espejo que refleja los rincones más profundos de la fama, el poder y la tragedia familiar. Detrás del brillo y las mansiones de millones de dólares hay silencios dolorosos, niños arrastrados a una guerra que no eligieron. La huida de Inés y Víctor continúa, y cada día que pasa, los secretos no resueltos se acumulan. ¿Los encontrará la justicia? ¿Se reunirán los niños inocentes con sus seres queridos? Sigue con nosotros para desvelar la verdad, porque los capítulos más emocionantes aún están por venir.